el doctor Juan Manuel Sáenz. Usted, el doctor Juan Manuel Sáenz y nosotros aquí en Halcón Radio vamos a estar en un diálogo, vamos a tratar el tema que nos traiga hoy el doctor, vamos a tratarlo entre ustedes. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los oyentes de Halcón Radio, a los amigos de la mesa de trabajo y al Master Control. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Y bueno, pues desde hace días, Héctor, hemos venido atrasando este tema porque nos ha ocupado la urgencia de los temas que han salido relacionados con diferentes juicios y situaciones jurídicas y políticas. Pero hoy sí he querido traer este tema y les he enviado un video para que podamos transmitir y poner en contexto a nuestros oyentes. En el mes de septiembre, aproximadamente el 16 o 17 de septiembre, la Policía Nacional de Colombia, en un retén, que según el Código Nacional de Policía es un puesto de control técnicamente instaurado por la autoridad competente, para verificar documentación y registrar vehículos o personas, pues detuvo o le hizo el pare a un camión del Ejército Nacional de Colombia y le solicitó una documentación. Esos supuestos miembros del Ejército Nacional no supieron cómo contestar y procedieron a hacer un registro del camión y encontraron 1,5 toneladas de cocaína, de clorhidrato de cocaína. Resulta que me sorprendió que la policía hiciera en un puesto de control y detuviera a un camión del ejército, porque pues uno entendería que el ejército hace parte de la fuerza militar y que la policía no tendría autoridad para registrarla o preguntarle o de pronto verificar la documentación que ellos llevan. Entonces, eso me generó una duda jurídica. Y entonces me remití al Código Nacional de Policía y establecimos qué es un retén, porque muchas veces yo presté servicio militar y decían que retén solamente lo hacían los de la guerrilla y las fuerzas al margen de la ley. Pero resulta que el Código Nacional de Policía, la ley 769 de 2002, dice que es retén. Y está bien dicho decir retén. Retén lo define el Código Nacional de Policía como un puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la nación. Entonces, cuando uno habla de retenes, pueden haber retenes ilegales o retenes legales, que son los puestos de control que establece esta ley. Pues mire, ahí estamos viendo en este video la Autoridad de Tránsito y Transporte haciendo la verificación de un supuesto camión del Ejército Nacional que al final del día se entendió que no eran del Ejército, eran unas personas disfrazadas pues que tenían prendas privativas del Ejército Nacional, armadas, y estaban transportando 1,5 toneladas de cocaína en ese camión. Entonces, ¿qué pudimos responder de esta investigación? Definitivamente, la Policía Nacional de Colombia sí tiene autoridad para registrar o solicitarle a un camión o al Ejército Nacional que se identifique. Es decir, tiene la autoridad para solicitarle a cualquier persona, a cualquier autoridad en el territorio nacional que se identifique y que suministre su identificación para poder establecer su identidad o confiabilidad, la identidad. Eso incluye a personal del Ejército Nacional. Y eso hasta ahí, porque se entendería que si hay un transporte terrestre del Ejército Nacional y se encuentra con un retén, con un puesto de control de la policía, de la Autoridad de Tránsito de la Policía Nacional, y le hacen el pare y le solicita que se identifique, el conductor del camión del Ejército debe identificarse y debe suministrar la orden de trabajo para transportarse o transitar por el territorio nacional armado y hacia dónde se dirige. Hasta ahí puede llegar la Policía Nacional. Sin embargo, si ese conductor o esos soldados o esos suboficiales u oficiales no dan información suficiente o se puede sospechar que no son la autoridad, que están simulando la autoridad o que llevan material que no es legal, la Policía Nacional sí los puede registrar y puede establecer que lleva ese camión. Entonces vemos que ese procedimiento de la policía, que cuando yo lo vi me pareció de entrada como un poco agresivo y violatorio de la competencia del Ejército, pues entendí en buena hora que
la Policía Nacional tiene autoridad, que lo puede hacer, que lo puede seguir haciendo, y nosotros como ciudadanos debemos tener toda la colaboración o brindar toda la colaboración para que la autoridad de policía o de tránsito realice estas verificaciones de identidad o registro de vehículos. Me parece que la situación es verdaderamente responsable y la aclaración que usted hace, doctor, es muy valiosa, y creo que también Eduardo la comparte, porque en muchas ocasiones han encontrado vehículos en realidad escoltas, han encontrado vehículos oficiales que se han prestado para este tipo de cosas y en realidad sí eran vehículos oficiales que hoy tienen a muchos de sus funcionarios y personal incluso uniformado los tienen metidos en problemas. Y entonces que la autoridad, la Policía Nacional, no podía. ¿Ustedes por qué requisaron el carro? No, sí pueden. Y lo que dice un abogado como usted, pues es muy responsable para que la gente entienda hasta dónde puede llegar la policía. No sé qué diga Eduardo. No, totalmente de acuerdo, doctor Juan Manuel. Buenos días. No sé si recuerdan el caso muy reciente allá en el departamento de Antioquia, en donde el ejército en un retén detuvo vehículos de la Unidad Nacional de Protección de la UNP, que son vehículos oficiales legalmente establecidos para el servicio de protección, blindados con funcionarios de la UNP, que son escoltas. Yo trabajé en esquemas de seguridad y uno sabe que digamos que tiene una especie de blindaje, por decirlo así, pero también uno tiene que atender procedimientos de policía. Si a uno lo detienen, sí, es cierto que uno no puede abrir puertas, no se puede bajar de una hasta cuando no identifique que es la autoridad, pero una vez sea la autoridad, uno tiene que dar identificación y mire lo que se presentó ahí, así como el caso también que expone el doctor Juan Manuel. Entonces, no, totalmente de acuerdo. Cualquier autoridad tiene que estar prevista justamente para que la policía venga y le hagan, lógicamente, que esté dentro de la normatividad, que se haga una clara verificación que sí es un retén legal, porque si no también se puede ver uno por ahí en un mal tema, pero una vez se identifique, se aclare todo esto, hay que proceder y hay que atender el llamado de la autoridad. Ahora bien, es que ese comentario de Eduardo es muy relevante porque el artículo tercero, el parágrafo quinto del artículo tercero de la ley 769 de 2002 establece o prescribe que las fuerzas militares son autoridad de tránsito. Y es que es muy importante esto porque uno dice, las fuerzas militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito en aquellas áreas donde no haya presencia de la autoridad de tránsito. Entonces, fíjense que pueden estar en zonas que son catalogadas como de orden público y el Ejército Nacional se establece allí como una autoridad de tránsito para verificar quién está transitando en esa zona. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, primero, determinar que el Ejército tiene autoridad para hacerlo, para que no nos sorprendamos y no entremos en controversia con el oficial o suboficial que está haciendo o comandando ese puesto de control, ese retén legalmente establecido por la autoridad del Ejército Nacional y entender que pueden ejercer como autoridad de tránsito. Punto número uno. Punto número dos, ¿qué pueden hacer allí? Pues simplemente verificar la documentación. Señor, usted permítame, identifíquese e identifique el vehículo que usted está conduciendo. Permítame la documentación del carro. ¿Quién es usted? ¿Para dónde va? Y verificar que la cédula que le estén presentando corresponda a la persona que se la está presentando. Hasta ahí la autoridad de tránsito, en este caso el Ejército Nacional o la Policía Nacional, puede llegar. Si la policía o esa autoridad de tránsito tiene alguna sospecha de lo que respecto a la identificación de la persona o del vehículo, o que ese vehículo puede transportar sustancias ilícitas o personas que están privadas de la libertad o con algún requerimiento judicial, puede solicitar o realizar la requisa, el registro del vehículo. Es decir, abrir el vehículo y decirle a los ocupantes que desciendan del vehículo y que saquen las pertenencias o las cosas que estén transportando para que puedan ser verificadas. Y ese procedimiento es absolutamente legal porque así lo dice la ley y lo dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y es que en virtud de esa autoridad de tránsito,
podrán registrar el vehículo y las personas que estén en ese vehículo, bien sea camión, tractomula, carro, camioneta, motocicleta. Entonces, no entremos en controversia con la autoridad de tránsito. Es cierto que es difícil en ciertas ocasiones y que desafortunadamente pues algunas personas se han disfrazado y han establecido retenes ilegales y hay policías falsos y demás. Entonces, antes de entrar en controversia con la autoridad, sí es importante primero colaborar y también solicitarle, verificar que cumpla con la reglamentación. Un retén legal siempre debe tener una identificación, debe tener señalización y las personas que están en el retén o ejerciendo el retén, la autoridad debe estar plenamente identificada y facilitar su identificación. Un policía nunca se debe ofender porque le pregunten cuál es su placa. Usted es policía, identifíquese, porque es una autoridad pública y tiene la obligación de identificarse. Así como ellos solicitan la identificación de un ciudadano, yo necesito saber si el policía que está solicitando la documentación es real o no. Entonces, ¿cuál es su...? Y verificar que la placa coincida con la documentación que le está presentando el policía. Y no tiene por qué haber ningún problema. Es más, el policía antes de comenzar cualquier registro debe identificarse y decir, mire, yo soy el subintendente, soy el patrullero tal, este es mi número de placa, miembro de la Policía Nacional, estamos haciendo este puesto de control, nuestra orden de trabajo es verificar la identidad de las personas que están transitando por este camino, le solicito por favor que usted me permita su identificación suya y del vehículo que está conduciendo. Frente a eso, pues, ¿quién va a discutir? Pues hay una autoridad que está actuando de forma coherente, está presentándose y está haciendo las cosas de forma legal. Y entonces tengamos claro que tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional de Colombia pueden ejercer, son esa autoridad de tránsito que nos pueden en determinado momento o en determinada situación solicitar la identificación de nuestra, y frente a eso no podemos generar ningún tipo de resistencia, ni violencia, ni ataque contra el servidor público, ni tratar de demeritar esa función, ni tampoco asustarnos si vemos que hay un camión del Ejército siendo registrado o verificado por la Policía Nacional de Colombia. Ese es el mensaje del día de hoy, queridos oyentes. Muy importante, es muy importante eso que usted ha hecho hoy sobre los derechos y hasta dónde puede ir la Policía Nacional en caso de cualquier tipo de verificación, porque en muchas ocasiones la ciudadanía los desconoce y piensa y dice, no, usted ¿por qué lo hace? Usted no tiene todo ese derecho. Y yo los he escuchado, usted no tiene ese derecho. Esta mañana, por ejemplo, tratábamos momentos de la intervención de personal de tránsito en las calles, y entonces buscaban motocicletas que estaban sobre las vías peatonales, y el señor decía, pero ¿qué mal le está haciendo si la moto está sobre el andén, hombre? El andén, no, entonces, todo ese tipo de cosas, uno sabe hasta el derecho del ciudadano, pero también hasta dónde va la representación de la autoridad, y hay que hacerles aclaraciones, ese tipo de aclaración. Nosotros justamente hoy le hacíamos la aclaración, hombre, lo que son vehículos tienen que estar en un parqueadero, no tienen por qué estar sobre la zona peatonal, se convierte en obstáculos. Vemos incluso las vías que son la línea de vida, que es para las personas invidentes, y les ponen un puesto, les ponen una moto, una bicicleta, y cuando va el señor invidente caminando con su bastón, se encuentra y chocó contra una moto, contra una bicicleta, porque la gente ni siquiera sabe para qué es eso, la gente no conoce para qué es este tipo de línea, ni por qué está demarcada. Entonces, todo eso que usted hace, pues es que es excelente, porque es el material para que la gente se capacite, y le toca a uno así, capacitarlos para que la gente vaya entendiendo cuáles son sus derechos y hasta dónde puede ir la autoridad, doctor. Genial. Hay otro tema que mañana quisiera adelantarles y es relacionado con la accidentalidad de los motociclistas. Vamos a analizar un caso en particular de un accidente de tránsito que le provocó la muerte de un motociclista la semana pasada en la localidad de Usaquén. Desafortunadamente, el motociclista adelantaba entre carriles y había una camioneta estacionada en el borde, en el carril derecho, y le abrieron la puerta al motociclista. Le abrieron la puerta y en ese momento, pues,
chocó al motociclista y el motociclista terminó arrollado por un bus que estaba justamente atravesando y perdió la vida. Entonces quisiéramos tratar ese tema porque entendemos que cada día hay más motocicletas rodando por el territorio nacional y hay muchas más personas que no toman el curso de conducción. Pareciera que hay una mafia, ¿por qué no decirlo?, para entregar esas licencias de tránsito o de conducir a los motociclistas, y son las personas que están sufriendo mayor accidentalidad. Entonces, mañana vamos a hablar de ese tema, lo anticipamos para que ustedes preparen sus preguntas, a nuestros oyentes preparen preguntas y hablemos del tema porque eso está podría generar más muertes que el mismo COVID. El accidente en vía pública en motociclismo puede estar generando más muertes que la misma pandemia. Entonces les dejamos con ese anticipo del día de mañana y les deseamos un excelente día para todos. Feliz mañana.